Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 154. El tema de hoy, hasta tu debilidad está ungida. ¿Te has sentido alguna vez débil o inadecuado para servir a Dios? Un adolescente de Cumbria, en Irlanda del Norte, sintió que Dios le llamaba. Patricio apenas había recibido educación, no era elocuente y en su ministerio recibió la oposición de aquellos que sentían que no estaba a la altura de la tarea. Incluso ya anciano seguía admitiendo, al día de hoy todavía me sonrojo y me tomo más que nada que mis carencias en el aprendizaje sean expuestas públicamente. Pero a pesar de sus desventajas, Patricio siguió estando convencido de que Dios lo había llamado y lo había ungido como evangelizador. Escribió esto: somos una carta de Cristo para la salvación, incluso la de aquellos más allá de los límites. ¿Qué más da si no se trata de una carta culta? Pues es una carta que ha de ser considerada válida y sencilla de leer para todos los que la leen, ya que está escrita en los corazones de ustedes, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Hoy en día hace ya mucho que se han olvidado sus más elocuentes dichos, pero el impacto del ministerio y la misión de San Patricio en Irlanda sigue siendo reconocido en todo el mundo. Hasta su debilidad estaba ungida. Cuando David accede al trono de Israel declara: aunque me han ungido rey, soy todavía débil. En 2 de Samuel, capítulo 3, verso 39. Dios te unge con el Espíritu Santo en el momento en que pones tu fe en Jesús. Por más débil e inadecuado que te sientas, Dios puede usarte como lo hizo con David, en modos extraordinarios. Hasta tu debilidad está ungida. Vamos a leer el primer texto de este devocional de hoy, que lo encontramos en Salmos 69 del 13 al 28. Salmos capítulo 69, versículos del 13 al 28. Leamos en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Señor, ruego tu buena voluntad en este momento. Dios mío, por tu fiel amor, respóndeme. Por tu lealtad, sálvame. Sácame del lodo, no dejes que me hunda. Líbrame de mis enemigos y de las aguas profundas. No deje que la gente corriente me arrastre, ni que me trague el hondo remolino, que no se cierre sobre mí como la boca de un pozo. Señor, respóndeme con todo tu fiel amor. Por tu gran compasión, ven a mí y ayúdame. No te alejes de mí, que soy tu siervo. Estoy en problemas, respóndeme pronto. Ven a rescatarme, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi dolor, mi vergüenza y deshonor. Tienes presente quiénes son mis enemigos. Las ofensas me han destrozado. Estoy enfermo, he buscado quien se compadezca de mí, pero no lo hay. Quien me consuele, pero no haya nadie. Me dieron veneno en lugar de comida, vinagre cuando tuve sed. Que su mesa se convierta en una trampa y sus momentos de paz en tropiezos. Que queden ciegos y pierdan toda su fuerza. Dios mío, hazles sentir toda tu furia, que tu ardiente enojo los alcance. Destruye sus hogares. Haz que sus hogares queden vacíos y que no quede nadie en ellos, porque ellos persiguen a los que tú has afligido y se burlan de su dolor, del que tú has herido. Dale maldad sobre la maldad de ellos. No permitas que se beneficien de tu justicia. Borra sus nombres del libro de la vida, que no aparezcan inscritos con los justos. Amén. El primer punto, entonces, que lo sacamos de este texto que acabamos de leer, es ungido en los tiempos difíciles. ¿Estás pasando por un tiempo de dificultad? David atravesaba un momento de profundas dificultades en su vida. Se sentía que estaba en un foso, como dice la traducción del mensaje, en un agujero negro o en una trampa mortal. Y dice: estoy tendido boca abajo, reducido a la nada. David, el líder ungido de Israel, en 2 de Samuel 5, verso 3, era una persona de oración. Muchos de los salmos se le atribuyen. En este salmo vemos un ejemplo de la honestidad, crudeza e intimidad de sus oraciones. Cuando atravieses dificultades o estés en una posición de gran debilidad, lo primero que debes hacer es conocer el gran amor de Dios por ti. David ora: por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. Lo segundo es clamar a Dios en tu corazón. Sé honesto con Dios, dile lo que realmente sientes. Como dijo David: sácame del fango, no permitas que me hunda, no escondas tu rostro de tu siervo, respóndeme pronto que estoy angustiado.
Vamos a orar. Abra su corazón y sea honesto con el Señor, abriéndole su corazón de cómo está, cómo se encuentra y los sentimientos más profundos de su alma. Amado Señor, quiero darte gracias porque en los momentos de dificultad puedo orar. Hoy clamamos a ti pidiendo ayuda. Pídele ayuda al Señor. No sé cuál sea la dificultad que estás atravesando. Clama al Señor pidiendo ayuda con fe, teniendo la seguridad de que Él te responde y puede ayudarte. Señor, ponemos cada una de las peticiones delante de ti, creyendo que tú nos libras. En Cristo Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 1. Vamos a leer el verso 1 al verso 22. Hechos 1 del 1 al 22. Recuerde que estamos en la Palabra de Dios para Todos, PDT. La promesa del Espíritu Santo. Estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Antes de irse, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de morir, Jesús se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les había hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús es llevado al cielo. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron: Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús les contestó: el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en toda Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria y en todo el mundo. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estando todavía con la vista fija en el cielo, 2 hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. Reemplazo de Judas. Entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén, desde el monte de los olivos que quedaba más o menos a 1 kilómetro de Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al piso donde se estaban quedando. Se reunieron allí los apóstoles: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el nacionalista y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se dedicaban con un mismo propósito a orar junto con algunas mujeres, con María la mamá de Jesús y con los hermanos de él. Durante ese tiempo se reunieron alrededor de 120 hermanos. Pedro se levantó delante de ellos y les dijo: Hermanos míos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo dijo en las Escrituras. Él habló a través de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús. Judas era uno de nosotros y tenía parte en nuestro trabajo. Con el dinero que le dieron por el mal que hizo, compró un terreno. Luego él cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y se le salieron todos los intestinos. Cuando los habitantes de Jerusalén lo supieron, le dieron a este terreno el nombre de Acéldama, que en su lengua significa campo de sangre. Pedro continuó: en el libro de los Salmos está escrito que a su hogar no se le acerque nadie y que allí no viva nadie. También está escrito: dejen que otro tome su puesto. Así que tenemos que elegir a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesús. Desde que Juan comenzó a bautizar hasta el día en que Jesús subió al cielo, tendrá también que dar testimonio con nosotros de la resurrección de Jesús. Amén. Segundo punto: ungido por el Espíritu Santo. Bueno, vamos entonces a estudiar este texto. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti ahora. De los 4 autores de los evangelios, Lucas es el único que prosigue contando la historia de la siguiente generación. La historia de Jesús tiene continuidad en los creyentes y ahora continúa en ti. El libro de los Hechos es el volumen primero de la historia de la iglesia. A Lucas le importa la historia y usa palabras como testigos presenciales, investigando con esmero y escrito ordenadamente. Y aquí habla de las muchas pruebas convincentes. En el verso 3,
Subraya que Jesús no solo se le apareció como una efímera impresión o como un fantasma. Después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció mientras comía con ellos. Estamos ante el segundo volumen de la vida de Jesús, según Lucas, el cual se refiere a su anterior evangelio diciendo que trataba de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora nos cuenta la historia de lo que Jesús continuó haciendo mediante el Espíritu Santo. Jesús habló del Espíritu Santo como la promesa del Padre y promete ahora que en unos pocos días los discípulos serán bautizados con el Espíritu Santo y recibirán poder para ser sus testigos en la ciudad de Jerusalén, en la nación, cuando dice toda Judea y Samaria, y el mundo entero, cuando dice hasta los confines de la tierra. A lo largo del resto de este pasaje vemos una serie de ejemplos de gente que ha sido llena del Espíritu Santo y ha sido su mensajera por todo el mundo. La maravillosa noticia es que tú estás incluido en esta lista. Al primero que vemos es a David. Cuando dicen los versos 15 al 20, el Espíritu Santo habla por medio de personas, incluido David. Pedro da ejemplo de cómo el Espíritu Santo habló por medio de David en Salmos, prediciendo incluso la situación de Judas el traidor. Al otro personaje que vemos es a Jesús. Más que a nadie, el Espíritu Santo ungió a Jesús. Lucas narra que Jesús dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Particularmente les dijo una vez, mientras comía con ellos, les ordenó que no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu, la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y los otros personajes son los apóstoles. Aunque fueran débiles en muchos sentidos, los apóstoles habrían de ser ungidos por el Espíritu Santo para realizar la tarea que les aguardaba. La palabra apóstol se usa en diferentes maneras en el Nuevo Testamento. En el sentido más amplio, es la persona enviada por Dios y es claramente el caso de mucha gente que lo ha sido en el pasado y lo es hoy. También lo podemos leer en 1 Corintios 12 del 28 al 29. En un sentido menos amplio, es gente que tiene lo que ha sido descrito como el carisma del liderazgo apostólico. Lo vemos en Marcos 3:14. En este pasaje en concreto es usado en el sentido menos amplio. Ellos eran un grupo especial de personas capacitados de manera especial y única por Jesús. El Espíritu Santo habló por medio de ellos de una manera única. Ellos eran los apóstoles que Jesús había escogido, las personas a quienes dio instrucciones especiales por medio del Espíritu Santo, dice Hechos 1:2. En el principio Judas había sido parte de aquel grupo y ahora estaban buscando un sustituto. Pedro describe los requisitos: tiene que haber sido de los que acompañaban a Jesús durante su ministerio y recibieron la necesaria capacitación. Y otros personajes somos tú y yo. Jesús dijo: dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En el día de Pentecostés se cumplió esto y el apóstol Pablo dejó claro que la promesa era para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar, lo cual te incluye a ti y a mí. El Espíritu Santo viene a ungirte y darte poder para ayudarte y guiarte en todos los aspectos de tu vida, no simplemente en las áreas espirituales. Todo lo que tienes pertenece a Dios y Él quiere ser parte de todo en tu vida. Por medio del Espíritu Santo que vive dentro de ti, Dios quiere que llegues a ser como Jesús en todos sus pensamientos, actitudes, palabras y acciones. Para el mundo, tú eres como Jesús. Si lo crees, acompáñame a hacer esta oración, a entender que somos ungidos por el Señor. Amado Señor, gracias porque tu Espíritu Santo vive ahora en mí. Gracias porque aunque soy débil, estoy ungido para ser tu testigo. Ayúdame a ser un instrumento por medio del cual tu Espíritu Santo hable. Lo creemos, Señor. Esa promesa de tu Santo Espíritu se mueve en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos al segundo libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 3 desde el verso 22. Leemos también el capítulo 4 y el capítulo 5 del verso 1 al 5. Entonces ubíquese en segundo libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 22. Muerte de Abner. Cuando Joab y las tropas de David regresaron de la batalla, traían un gran botín.
Abner ya no estaba en Hebrón porque David y Abner ya se habían despedido en paz. Al llegar a Hebrón, los soldados le dijeron a Joab: Abner, hijo de Ner, fue ante el rey David y David lo dejó irse en paz. Joab fue ante el rey y le dijo: ¿qué ha hecho usted? Abner vino y usted lo dejó irse como si nada. Su majestad lo conoce y bien sabe que vino con engaño para averiguar dónde está usted y todo lo que usted está haciendo. Después de hablar con David, Joab envió a unos mensajeros para que buscaran a Abner en el pozo de Sira. Lo hallaron y lo trajeron sin que David lo supiera. Al llegar Abner a Hebrón, Joab lo llevó a un lado de la entrada para hablar con él en privado. Allí le dio una puñalada en el estómago y lo mató. Así Joab vengó la muerte de su hermano Asael. Cuando David se enteró de la noticia, dijo: el Señor es mi testigo, les digo que la familia real y yo somos inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables son Joab y su familia, y solo ellos son los culpables. Que los acosen los problemas, que contraigan enfermedades venéreas y de la piel, y que su trabajo les haga pasar vergüenza, que mueran en batalla y que pasen hambre. Joab y su hermano Abisai habían estado preparando una emboscada para Abner, porque en la batalla de Gabaón Abner había matado a Asael, el hermano de ellos. David le dijo a Joab y a todos los que estaban con él que rasgaran su ropa y se vistieran de luto e hicieran duelo por Abner. David asistió al funeral. En Hebrón, donde lo enterraron, el rey lloró a gritos junto a la tumba de Abner y todos lloraron con él. El rey David cantó este lamento por Abner: ¿acaso Abner murió como un criminal? Tus manos, Abner, no estaban atadas, ni tus pies estaban encadenados. Caíste en mano de perversos. Y el pueblo lloró más por Abner. Todos trataban de animar a David para que comiera, pero David había hecho la promesa de no comer, diciendo: que Dios me castigue si pruebo bocado antes de que se oculte el sol. Al ver lo que pasaba, a todos les agradó lo que había hecho el rey David. Todo Judá y todo Israel reconocieron que David no había matado a Abner, hijo de Ner. El rey David les dijo a sus oficiales: como ustedes saben, hoy ha muerto un líder importante en Israel. Es cierto que soy el rey elegido de Dios, pero sigo siendo un hombre de paz. Estos hijos de Sarbia son más violentos que yo. Que el Señor les dé el castigo que merecen. Segundo de Samuel, capítulo 4. Asesinato de Isbaal y Isboset. Isbaal, hijo de Saúl, se enteró que Abner había muerto en Hebrón. Eso le quitó las ganas de pelear y todo Israel se atemorizó. El mando del ejército pasó entonces a los hermanos, hijos del benjaminita Rimón, Recab y Baná, que eran 2 capitanes de las fuerzas de asalto del hijo de Saúl. Eran de Berot, de la tribu de Benjamín, aunque los de Berot actualmente viven en Gittayim, porque allí huyeron. También había un hijo del príncipe Jonatán, era un nieto del rey Saúl llamado Mefiboset, el cual era lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando murieron su papá y su abuelo. Al recibirse la noticia de la muerte de ellos, la niñera salió corriendo llevándolo en brazos, pero el niño se le cayó y quedó lisiado. Recab y Banab, hijos de Rimón, el berotita, fueron a la casa de Isbaal al mediodía mientras Isbaal descansaba porque hacía mucho calor. Entonces Recab y su hermano Baná entraron a la casa como si fueran a sacar un poco de trigo. Allí apuñalaron a Isbaal en el vientre y luego se escaparon. Hirieron a Isbaal a puñaladas y lo mataron mientras estaba descansando en su habitación. Luego le cortaron la cabeza y después de viajar toda la noche por el valle del Jordán, se la entregaron a David en Hebrón y le dijeron: aquí tiene la cabeza de su enemigo Isbaal. Era hijo de Saúl, el que quería matarlo a usted. Pero el Señor ha castigado hoy a Saúl y a su familia por lo que le hicieron a usted. Pero David le respondió a Recab y a su hermano Ana: tan cierto como que el Señor vive, quien me ha librado de todos mis problemas, que no seguirán con vida. Ya una vez antes alguien pensó que me traía buenas noticias y me dijo: Saúl está muerto, pero yo agarré a ese hombre y lo maté en Siclag. De esa forma le pagué la buena noticia. Así que ahora debo matarlos y exterminarlos de la tierra también a ustedes, hombres perversos que han matado a un hombre inocente mientras dormía en su propia cama. Así que David les ordenó a los soldados que mataran a Recab y a Baná. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron. Colgaron su cuerpo junto a un estanque en Hebrón. Después tomaron la cabeza de Isbaal y la enterraron en Hebrón, en el mismo lugar donde habían enterrado a Abner. Segundo de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer el verso 1 al 5. David es consagrado rey de todo Israel. Todos los líderes de las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón para decirle: somos parientes, tenemos la misma sangre. Aun cuando Saúl era nuestro rey, su majestad era el que nos dirigía en la batalla, el que traía al pueblo de la guerra,
El mismo Señor le dijo a su majestad: serás el pastor de mi pueblo Israel y reinarás sobre él. Así que todos los líderes de Israel se reunieron con el rey David en Hebrón. Allí el rey David hizo un pacto con ellos ante el Señor. Luego los líderes lo consagraron rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y fue rey durante 40 años. Reinó sobre Judá durante 7 años y 6 meses en Hebrón, y reinó sobre todo Israel y Judá durante 33 años en Jerusalén. Amén. Y el tercer punto es ungido para el liderazgo. No necesitamos ser perfectos para ser líderes. David dijo: aunque me haya ungido rey, soy todavía débil. La historia de la vida de David en la Biblia es un gran testimonio, tanto de unción como de la debilidad de David. Él sabía que distaba mucho de ser perfecto, pero también sabía que aún así Dios podía usarlo. No se quedaba en su debilidad, sino que dirigía la situación hacia Dios. A pesar de su debilidad, Dios lo usó de maneras extraordinarias. Este pasaje nos recuerda también que Dios usó a David durante toda su vida. Ya hemos visto muchos ejemplos de cómo Dios usó a David como líder durante muchos años antes de que llegara a ser rey. Cuando fue coronado, David era aún relativamente joven y después continuó siendo usado por Dios en su largo y en su mayor parte exitoso reinado. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 40 años. El Señor dijo acerca de David: tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David se convirtió en un líder lleno de integridad. Los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos, como lo dice Salmo 78-72. David era el tipo de líder que desesperadamente necesitamos hoy en día en la iglesia y en la sociedad. Hombres y mujeres con integridad de corazón. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos unja para liderar y que también unja a hombres y mujeres para que lideren nuestra nación con integridad. Señor, te damos gracias porque el mismo Espíritu Santo que vivió en David, en Jesús y en los apóstoles, vive ahora en mí y me unge. Te doy gracias porque hasta mi debilidad está ungida. Gracias, Señor, porque tu presencia es la que nos ayuda y nos unge para poder liderar. Te pedimos también que unjas hombres y mujeres para que lideren nuestros países, nuestras naciones, nuestras ciudades, Señor, nuestras iglesias. Unge, Padre, unge hombres y mujeres para que hagan la labor que tú le hayas encomendado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade lo siguiente. Segundo de Samuel, capítulo 3, verso 30. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. El deseo de venganza es un sentimiento poderoso. Puedo entender que Joab quisiera vengar la muerte de su hermano. No es fácil perdonar a una persona que ha hecho daño a alguien que quieres. Si no supiera que Jesús murió por mí, no estaría segura siquiera de por dónde empezar. Todavía me cuesta perdonar a un profesor de uno de nuestros hijos que era muy vengativo. Mejor no mencionarme el asunto porque aún me enfada, dice la pastora Pipa. Realmente el perdón es una decisión que debemos tomar basados en que Jesús nos ha perdonado a nosotros y su Espíritu Santo nos da la capacidad de perdonar. Recordemos que hasta nuestra debilidad está ungida. Pídele al Señor la unción también para perdonar. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.